Paz de Cristo, hermanos, a todos. Amén. Bueno, vamos, hermanos, a continuar con la enseñanza, ¿verdad?, que hemos iniciado ya hace tiempo. Y antes de entrar, hermano, en el estudio de la palabra del Señor, así como está usted de pie, voy a aprovechar que está de pie y vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle al Señor que en esta noche Él alumbre nuestro entendimiento, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, así que vamos, hermanos, a orar. Y después lo invito, ¿verdad?, para que usted ocupe su lugar. Así como está de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia, Señor, y te damos la gloria y la honra porque eres bueno. En este momento, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, Padre eterno, alumbre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos nosotros, mediante tu Espíritu Santo y la gracia, Señor, de tu Espíritu Santo, aleluya, que podamos transmitir, Señor, esta enseñanza dentro de tu voluntad. Que haya espíritu de revelación, de comprensión, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a discernir y entender los tiempos, Señor, y sobre todo, Padre Santo, a estar perseverando en tu camino. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y en tus manos nos encomendamos, Señor, en esta hora. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre eterno. Hermano, pues lo voy a invitar, siéntese unos momentos. Vamos a prepararnos, ¿verdad?, para entrar en el estudio de este capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y pues vamos a recordar un poquito de lo que hemos estado hablando en estos días, ¿verdad?, en estas semanas. Y bueno, recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro que tiene mucha simbología, que es un libro obviamente de profecía. Y, ¿verdad?, hemos estado mirando que hay un orden de los eventos que está narrando el apóstol Juan en la revelación que él recibe en la isla de Patmos. Y hemos estado notando que hay dentro de los eventos que se van suscitando, hay paréntesis, ¿verdad? Hay lapsos de tiempo donde Dios en algunos guarda silencio y en otros, ¿verdad?, se pide que ciertas cosas no sean anotadas. Y bueno, estamos hablando de ese lapso todavía del capítulo 10 y hoy, ¿verdad?, continuamos con el capítulo 11, donde hay un intermedio entre las trompetas que están sonando y que estas están derramando juicios. Entonces, quise yo ponerles esta pequeña tabla, espero que la alcancen a ver, pero en la parte izquierda, aquí abajo, dice capítulo 10, capítulo 11, paréntesis, Jerusalén en la gran tribulación y la predicación de los dos testigos. Vamos a hablar un poquito de esta parte, ¿verdad?, que tiene que ver con este suceso también que se va a dar. Y para esto, hermano, vamos a leer los primeros 10 versos de la escritura del capítulo 11 de Apocalipsis y vamos así a iniciar, ¿verdad?, con el estudio de estos primeros versículos. Si ya está usted ahí en la cita, ¿verdad?, vamos, lo voy a invitar para que leamos ahí donde usted está, así como está presentado. Voy a leer los primeros 10 versículos y vamos a hablar un poco de esta parte. Dice el capítulo 11, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Dice, pongan atención al verso 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo
a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Amén. Bueno, entonces vamos a ver un poco esta parte, hermanos, de estos versículos, y le voy a pedir, ¿verdad?, que preste atención a esto que vamos a estar explicando para que usted pueda comprender. Mire, este pasaje que leímos, estos primeros 10 versos, que habla de una caña de medir, esto también tiene relación con el profeta Ezequiel y también, ¿verdad?, con el profeta Zacarías. Las cañas de medir, como la palabra lo indica, eran instrumentos que permitían medir, como lo que hoy nosotros tenemos o conocemos como las cintas métricas, ¿verdad? Pues en aquel tiempo existían lo que eran cañas, o sea, eran varas con ciertas medidas, y eran las que se utilizaban como una medida estándar para ciertas cosas. Lo mismo, ¿verdad?, se le indicó en su momento a Ezequiel, y lo mismo también habla Zacarías acerca de las cañas de medir. Y las cañas de medir tienen una simbología, una representación, una razón por las cuales se utilizan. Entonces voy a explicar la relación que hay entre este versículo que leímos con la relación de Ezequiel en sus capítulos 40 y 48, y también en Zacarías capítulo 2. Voy a explicar cómo se relaciona esto para que ustedes encuentren un sentido común denominador y entiendan el lenguaje simbólico que se está manejando aquí. Por ejemplo, lo que ustedes escucharon ahorita que leímos es que se le manda a Juan que mida el templo. Regularmente, cuando el templo se medía, o en los pasajes de los que se habla, repito, en los diferentes profetas, esto indica la propiedad, o sea, que Dios es el dueño, que Dios es el que protege, y el Dios que distingue a una nación, a un pueblo, según se trate. Por eso dice: mide el templo y los que adoran en él. Es lo que se le dice a Juan. Pero en Ezequiel se le manda medir, ¿verdad?, porque el templo había sido destruido por los babilonios, y entonces el ángel le dice que mide el templo y los atrios de la ciudad. En el pasaje de Ezequiel, el que se mida el templo de nuevo es para que se garantice la santidad y la gloria que volverían a morar o a resplandecer en ese templo que fue derribado y el nuevo que se iba a edificar. Esto simboliza lo que es la seguridad, la santidad y la restauración futura. ¿Por qué? Porque a Ezequiel se le mandó medir el espacio de las ruinas donde estaba el templo. Entonces, el significado de medir ahí en Ezequiel tiene que ver con la restauración y con la santidad. Eso es el primer ejemplo, o la primera conexión que podemos ver en cuanto a cuando se ordena medir algo. Y vamos a compararlo en el tercer punto con el mandato que se le da a Juan de medir el templo y los que adoran en él, para que veamos cuál es la relación y qué podemos entender. En el segundo ejemplo de medir lo tenemos en el profeta Zacarías. Ahí la orden que se da para que se mida, ¿verdad? El ángel le dice a Zacarías que Jerusalén será una ciudad abierta, que no tendrá muros.
debido a la inmensa cantidad de habitantes. En este caso, la orden de medir indica, ¿verdad?, que el Señor será un muro de fuego alrededor y la gloria en medio del templo. Esto indica, en el contexto de Zacarías, que el Señor traería la protección divina al lugar y la protección, ¿verdad?, también humana en cuanto a la edificación. Entonces, en el caso de Zacarías, esta orden de medir tiene que ver con la protección y la seguridad del pueblo. En la primera fue la restauración del templo que estaba destruido y la santidad que había de morar ahí, en el caso de Ezequiel. Y en el caso de Juan, que le ordenan medir, ¿verdad?, en Apocalipsis 11 del 1 al 3 que leímos ahorita, esta medición tiene que ver con la protección espiritual, pero también con el juicio que Dios traerá. A él se le indica, a Juan, según el capítulo 11, versos del 1 al 3, se le da la orden de medir el templo de Dios, medir el altar y medir los que adoran en él. Pero no le dice que mida el atrio, dice que no lo mida porque eso será entregado a los gentiles. Entonces Dios, vamos a decir así, no lo considera para su protección el atrio. Por eso le dice no lo midas. Entonces recuerde que cuando se habla de un acto de medir, está hablando pues de protección, de restauración, de juicio, de santificación, etc. Entonces, si juntamos estos tres aspectos de los que estoy mencionando, tendríamos lo siguiente. Miren, Ezequiel y Juan se les manda medir el templo, ¿ok? A los dos. Nada más que, repito, en el caso de Ezequiel el templo estaba destruido. El templo, hermano, a menudo en la escritura se refiere al pueblo de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 3:16. Vamos a hacer esta lectura, hermano, en 1 Corintios 3:16. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces, en el sentido espiritual, recordemos, nosotros como creyentes somos el templo de Dios. Esto indica que Dios conoce y preserva a los que son suyos durante esta etapa que será de tribulación, ¿verdad? Porque estamos, recuerde, ¿verdad?, en medio de los toques de las trompetas que se están derramando la ira sobre el mundo. Y en este paréntesis que se hace entre el toque de la sexta trompeta y la séptima, está sucediendo esto que el Señor le está diciendo a Juan. Ahora, en el caso de Zacarías, cuando se le pide marcar o medir, aquí está haciendo alusión a lo que es propiedad de Dios y lo que es seguro, mientras que el atrio exterior dice que será entregado a los gentiles, va a representar el sufrimiento físico y temporal del pueblo de Dios, a la idea o de manera paralela a la seguridad de lo que estará en el interior. O sea, los que estén fuera tendrán sufrimiento y calamidad, y los que estén dentro del templo tendrán protección y seguridad. Por eso dice, el atrio no lo midas, porque será entregado, dice, a los gentiles, y ellos lo van a pisotear, lo van a pisar. Dice, de hecho, la traducción de hollar, ¿verdad?, o de pisar, dice que significa pisar con desprecio. O sea, como cuando uno pisa algo y lo quiere destruir. Ese es el sentido que se le da aquí cuando dice será hollado o pisado por los gentiles. Ahora, vimos que en el verso 4 se habla de dos testigos, ¿sí? Dice 2 testigos, 2 olivos, 2 candeleros. ¿Qué significa esto? Bueno, en Zacarías se habla de que estos 2 testigos representan a los creyentes fieles que testificarán en tiempos difíciles. Recordemos, hermano, que en los capítulos anteriores vimos que el ángel del Señor sella a 144,000
judíos, ¿verdad?, que estarán protegidos de todas las plagas y todas las cosas que serán derramadas. Ellos no podrán ser tocados porque tienen, dice, el sello de Dios en sus frentes, ¿sí? Entonces no pierdan de vista esto, porque ellos estarán, ¿verdad?, en este aspecto. Y recordemos, ahorita vamos a ver los textos más adelante, de quién vamos a explicar quiénes son los 2 olivos, quiénes son los candeleros y algún aspecto que tiene que ver con los testigos, ¿ok? Entonces, para poder comprender un poquito esto que yo estoy diciendo, aquí hay un pequeño resumen que ustedes pueden o alcanzan a ver. Por ejemplo, en Ezequiel, a él se le manda medir el templo que habría de edificarse porque el otro ya estaba en ruinas. ¿Cuál era el significado principal del acto de medir en el caso de Ezequiel? Era garantizar la santidad, la restauración y la presencia de Dios que volvería a morar ahí. En el caso de Zacarías, a él se le manda medir la ciudad de Jerusalén, y el significado era que habría de traer protección divina, porque el Señor sería un muro de fuego, porque iba a ser una ciudad abierta, pero sería Dios quien daría la seguridad a la ciudad. Y en el libro de Apocalipsis, que es de lo que estamos hablando, a Juan se le manda medir el templo, el altar y los que adoran. Esto significa que Dios protegerá de manera espiritual al pueblo de Dios ante esta tribulación y esta persecución que vendrán, según la narrativa que tenemos en el libro de Apocalipsis en este capítulo 11. Ahora, estos 3 pasajes, hermano, utilizan la figura o el símbolo o el acto de medir como una marca profética de que Dios es dueño de su iglesia, de su pueblo, y garantiza la protección, la preservación espiritual de su pueblo, aunque el templo físico y la ciudad puedan ser destruidas o el pueblo sea perseguido. Ese es el significado que podemos notar en esta primera lectura que hicimos, donde se le da, dice a Juan, una caña de medir. Entonces, lo que yo estoy explicándoles es el simbolismo y el significado que tiene el que algo se midiera con una caña. Y usamos 3 pasajes o 3 aspectos para poderlo comprender. Lo que dice la profecía en Ezequiel 40 al 48, lo que dice Zacarías en el capítulo 2 y esta lectura de Apocalipsis capítulo 11, los primeros versos. Eso es lo que estamos uniendo para que entendamos la simbología y el término que se está utilizando aquí en cuanto a lo que son las cañas de medir. Porque repito, las cañas de medir eran instrumentos, valga la redundancia, para medir, pero tenían una medida concreta. Nosotros, ¿verdad?, hoy por hoy conocemos lo que son las cintas métricas, ¿verdad? Y hay cintas que miden 5 metros, 10 metros, ¿verdad?, de diferentes tamaños. En el caso de la antigüedad, las cañas de medir tenían una medida exacta, concreta, ¿verdad? Y eso era la que se medía de esa forma. Decían, tiene medida de 2 cañas, tiene medida de 1 caña, tiene medida de 3 cañas, de 5 cañas. Así era como se utilizaban los términos, ¿no? Ahora, vamos a hablar de lo que sigue en el relato de la Escritura. La Escritura, posteriormente a esto, se habla de 2 testigos, ¿verdad?, de 2 olivos, y se hablan de 2 candeleros. Ahora, estos 2 testigos, como leímos hace un momento, ¿verdad?, tienen una función, hermanos, los 2 testigos, para que nosotros podamos entender el verso 3. Dice: y voy a dar a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. O sea, son 3 años y medio en el lenguaje profético, y el cilicio, hermanos, es señal de sufrimiento. En
en los libros, tanto históricos como proféticos, ustedes se darán cuenta que cuando el Señor le mandaba al profeta como una señal al pueblo de arrepentimiento, le decía que se vistiera de cilicio. El cilicio eran unos sacos que se ponían las personas para denotar sufrimiento y angustia. Y aparte eran unos sacos que el material que estaban hechos picaba. Por ejemplo, no sé si usted alguna vez ha visto los costales que son de mecate. Sí los ha visto, y que usted los abraza y le pican los brazos. Pues haga de cuenta que de ese material, para que tenga usted una idea, eran sacos que la gente que ayunaba o que hacía lamento se ponía ese tipo de vestimenta para denotar el sufrimiento y la angustia, pero también producía un cierto tormento, un cierto malestar. Entonces, cuando la Escritura dice que le daré mis testigos que profeticen vestidos de silicio por 3260 días, se está refiriendo a eso. O sea, que van a profetizar sobre este mundo que estará en tribulación, pero ellos lo harán también, ¿verdad?, con angustia, con tristeza, con dolor, llamando a la gente, ¿verdad?, al pueblo que reste al arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos dos testigos? Mucha gente, incluso obviamente comentaristas bíblicos, ¿verdad?, pues cada quien trata de tener pues una hipótesis, ¿verdad? Entonces la Escritura como tal no nos dice. Vamos a leer, hermano, el verso 4, ¿sí? Y vamos a ir hasta el verso 6 para que podamos comprender la explicación que voy a comentar. Dice el verso 4: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Y dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. Y aquí el verso 6 dice: estos, ¿quiénes? Los testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Ok? Entonces, por esas características que acabamos de leer, algunos comentaristas dicen, bueno, está hablando de Moisés y de Elías. Otros dicen, no, está hablando de Enoc y de Elías. Entonces vamos a ver, decía, son hipótesis, teorías, porque la Escritura no está dando nombres directamente, está dando características de estos testigos que van a profetizar en ese tiempo de tribulación. Moisés y Elías, algunos tienen esa hipótesis porque ustedes conocen la historia. En el caso de Moisés, hizo señales en Egipto donde pues vinieron las plagas, el agua se convirtió en sangre y hubo calamidades en el pueblo de Egipto mediante las señales que se hicieron. Y si usted ha leído el libro de los Reyes, también sabrá que en el caso del profeta Elías, él oró y se cerró la tierra, ¿verdad?, por 6 meses. Entonces, en este caso, es importante que nosotros estamos solamente buscando la similitud, ¿sí? Pero la Escritura en este pasaje no está mencionando a Moisés ni a Elías, solamente está hablando de las señales que ellos van a poder hacer, estos profetas. Otros ponen, ¿verdad?, la tesis o la teoría de que es Enoc y que es Elías, porque son los dos únicos personajes en la Escritura que no murieron. Enoc fue arrebatado al cielo y Elías también fue arrebatado al cielo, a diferencia de Moisés, que Moisés sí muere en el monte Nebo, ¿verdad? Pero en el caso de Enoc y de Elías, Elías fue arrebatado en un carro de fuego y Enoc fue traspuesto, dice, para no ver muerte. Pero la Escritura no habla de que Enoc haya hecho alguna señal
como convertir el agua en sangre o traer plagas. Pero repito, son supuestos, ¿no? Ahora, de manera simbólica, algunos se inclinan porque estos dos testigos, uno corresponde a Israel, al pueblo de Israel, y otro corresponde a la iglesia del Señor, pero en un contexto de persecución. Esas son las tres posturas que se tienen en cuanto a quienes pudieran ser esos testigos, ya que no se dan nombres. Ahora, ¿qué características tienen estos testigos que van a profetizar en este tiempo final? Bueno, dice que son descritos como los dos olivos o como dos candeleros, que ya lo leímos, ¿verdad? En el verso 4 dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de la tierra. Entonces tienen la característica de ser reconocidos como olivos, ser reconocidos como candeleros, y también dice que fuego sale de su boca para consumir a sus enemigos. De ambos tienen poder para cerrar el cielo y evitar la lluvia, tienen poder para traer plagas y convertir, ¿verdad?, en la tierra, herirla las veces que quieran, dice la Escritura. Y estos van a profetizar vestidos de cilicio, como ya lo mencionamos, que es un símbolo de luto, de arrepentimiento, de dolor. ¿Cuánto va a durar este tiempo en el que ellos van a estar hablando en ese tiempo final? Son 1260 días, lo que equivale a 3 años y medio. Y en el lenguaje profético estamos hablando de que es media semana profética, ¿sí? Porque una semana profética equivale a 7 años en profecía. Entonces estamos hablando que los últimos 3 años y medio estarán profetizando estos dos testigos, como dice la Escritura. ¿Dónde van a morir? Dice que mueren en la ciudad de Jerusalén, donde simbólicamente se menciona la ciudad de Sodoma y Egipto, y donde también el Señor fue crucificado. Nosotros sabemos que el Señor fue crucificado en Jerusalén. ¿Ok? ¿Qué señales de su venida y del fin tendrá una vez que termine el ministerio de ellos? Bueno, dice que la bestia que subirá del abismo los va a matar a estos profetas, que obviamente en el capítulo 13 y en el capítulo 17 de Apocalipsis vamos a hablar a detalle de esta bestia. Ahorita solamente está indicando cómo ellos terminarán su ministerio, y dice que la bestia que sube del abismo los matará. ¿Qué pasará en el mundo? Dice que la gente se va a alegrar, va a celebrar, se van a mandar regalos, dice, de una nación a otra, porque los juicios que ellos dejaron, ¿verdad?, en esta tierra, y el tormento que produjeron por su mensaje ya habrá terminado. Entonces la gente se alegrará de que ya no van a oír el testimonio de estos testigos, de que ya no van a ver los juicios que vienen por mano del Señor por medio de ellos. Entonces habrá un regocijo, porque eso terminará. O sea, como quien dice, el mundo se va a alegrar por la muerte de ellos, ¿no? Y también dice la Escritura que después de 3 días se les devolverá la vida y subirán al cielo en una nube, y será un efecto de resurrección que ahorita lo vamos a explicar. Y en ese suceso de que ellos sean resucitados, habrá un terremoto, y este terremoto, dice, destruirá a 7,000 personas en ese hecho de resurrección. Entonces lo que estamos hablando es de estos testigos que aparecerán en este tiempo determinado de tribulación, en el intervalo del toque de la 6ª trompeta y la 7ª, que recuerden que las trompetas están derramando juicios sobre la tierra. Recuerden que hay destrucción de la 3ª parte de los hombres. Ya las partes verdes, ¿verdad?, sufrirán daño, el agua estará contaminada. Habrá muchas calamidades en la humanidad, y aunado a esto, estos testigos, estos profetas, dice la Escritura, también traerán consigo en su predicación señales que van también a traer un tipo de juicio sobre este mundo que no se arrepienta. Entonces, como decíamos,
hay muchas preguntas por diferentes comentaristas que tratan pues de explicar o de acercarse a tratar de descubrir quiénes son estos dos testigos. Y bueno, aquí voy a pasarles yo algunos textos, son bastantes, los vamos a ir leyendo, los voy a comentar, pero esto es una revisión un poquito más exhaustiva para que usted pueda comprender. Mire, hay dos cosas que nosotros debemos de pensar. Número uno, es que recuerde que llega un momento en este mundo que el tiempo de los gentiles se acabará. ¿Qué significa esto? Que cuando entre el último de los gentiles, dice la Escritura en Romanos, Pablo dice que entonces después todo Israel será salvo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita, en este tiempo, hermanos, la salvación está siendo ofrecida a toda la humanidad, ¿sí? A toda la humanidad. Se predica en todo el mundo, o en la mayoría, porque hay países todavía cerrados, ¿verdad?, donde no se puede entrar con el evangelio. La Biblia está siendo traducida, ¿verdad?, a dialectos y a varios idiomas, que no están todos completados, pero se sigue haciendo ese trabajo. Entonces, hay este tiempo que en la profecía está abierto todavía, pero cuando ese tiempo se termine, como ya lo leímos en los capítulos anteriores, entonces Dios empezará a tratar con Israel para que Israel le conozca. Pero obviamente, ¿verdad?, van a suceder eventos antes de esto, que es lo que hemos estado hablando. Es en ese contexto, hermano, donde van a surgir estos dos testigos. Ahora, vamos a hablar un poco a manera de comentario bíblico, tratando de comprender espiritualmente quiénes serán estos dos testigos. Y para esto pues le voy a pedir que tenga un poquito de paciencia. Miren, decíamos al principio, en el verso 4, hermano, fije sus ojos en el verso 4 del capítulo 11 de Apocalipsis. Dice que estos testigos son ¿qué? ¿Son qué? Dos olivos y dos ¿qué? Candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Bueno, sí entiende que está hablando simbólicamente, ¿verdad? Ahora, vamos a tratar de entender quiénes son los candeleros a la luz de la Escritura, ¿sí? Aquí están los textos, para que usted no se esté regresando. Los textos están aquí, usted puede extender su vista, no sé si los alcance a ver. Yo lo voy a ir leyendo para que usted se dé una idea. Apocalipsis 1:20 dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que han visto en mi mano derecha, y los 7 candeleros y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, dice que las estrellas en la mano del Señor son 7 iglesias, pero dice que los 7 candeleros son 7 iglesias. ¿Ok? Entonces, aquí la profecía nos está diciendo que candelero es igual a iglesia. ¿Ok? Y en el verso 4 de Apocalipsis, en el capítulo 11, dice que los dos testigos son 2 olivos y son 2 ¿qué? Candeleros. Entonces, si quitamos la palabra candelero, entonces ¿qué quiere decir? Que una tiene que ver con la iglesia. Ahora, fíjese bien en el comentario. Dice, de las 7 iglesias que ya estudiamos en el capítulo 3, solamente 2 no son reprendidas: Esmirna y Filadelfia. Y a las 2 se le dan instrucciones para perseverar y vencer y permanecer firme durante la tribulación y la hora de la prueba. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos el capítulo 3. Entonces aquí hay una pregunta, dice: ¿es lógico pensar que los 2 candeleros representan a las iglesias que no fueron reprendidas y que deben de perseverar y vencer en la tribulación que viene? Esto concuerda con lo que la Biblia dice de los 2 olivos. Miren, entiende una cosa: la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia fueron destruidas. Usted puede visitar sus ruinas en lo que actualmente es Turquía. Ahí estuvieron esas ciudades en el Asia Menor. Entonces,
En el sentido espiritual, en el tiempo de hoy, espiritualmente puede suceder, o sea, que hay iglesias en el tiempo de hoy que tengan características como la iglesia de Esmirna o la iglesia de Filadelfia y como las demás iglesias. Pero este comentario va en alusión para que usted vaya comprendiendo que el término de candelero está relacionado con la iglesia, y que obviamente es lo que estamos viendo en el capítulo 11, verso 4. Ahora, Jeremías 11, 16 al 17 dice lo siguiente: el Señor una vez me llamó olivo verde, hermoso y de buen fruto, pero con el rugido de una gran tempestad les prenderá fuego y sus ramas serán consumidas. El Señor de los ejércitos que te plantó ha decretado desastre contra ti debido a la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, que han cometido, provocando a ira con ofrendas a Baal. En este punto de partida de los dos olivos que representan la casa de Israel y la casa de Judá, en Ezequiel la palabra hebrea para palo es etz, que significa árbol. O sea, los dos palos o las dos plantas representan la casa de Israel y la casa de Judá, que se van a unir en una sola. ¿Ok? Le estoy dando el contexto para que podamos entender a quién se refiere el olivo y a quién se refiere el candelero. ¿Ok? En Jeremías, en el verso 16-17, dice en la parte de abajo de esta es la repetición del mismo, o sea, ya lo leímos. El siguiente dice así: Romanos 11, 17 al 24, dice en esta lectura que vamos a ver que la iglesia, que los creyentes somos el olivo silvestre que fuimos injertados en el olivo natural, que es el pueblo de Israel. Fíjese bien el verso 17 del capítulo 11 de Romanos, dice: si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un retoño de olivo silvestre, fuiste injertado entre las otras y ahora participas de la raíz nutrida del olivo, no seas arrogante contra las ramas, y si lo eres, recuerda que tú no eres el que sostiene la raíz, sino la raíz te sostiene a ti. Entonces tú dirás: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Es cierto, pero fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú te mantienes firme por la fe. Así que no te enorgullezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Observa pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero la bondad de Dios para contigo, que permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado, e incluso ellos, si permanecieran en incredulidad, serán injertados, porque Dios tiene el poder de injertarnos de nuevo. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo natural o bueno, cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Qué quiere decir? Pablo está explicando aquí a los hermanos en Roma, que no eran judíos todos, que los gentiles eran en el sentido espiritual un olivo silvestre, y el pueblo de Israel es el olivo natural. Y dice: ustedes, por la desobediencia del pueblo de Israel, ustedes fueron injertados. ¿Alguien ha visto cómo se injerta un árbol? Sí sabe cómo se injerta un árbol, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta analogía que está utilizando Pablo al decir: ustedes gentiles que no eran pueblo, Dios vino y los hizo pueblo, los metió en la misma familia. Y en este término de los olivos dice: ustedes fueron injertados en el olivo natural. El olivo natural, el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel, y nosotros como creyentes hemos sido puestos en ese olivo natural, hemos sido injertados, somos las ramas, dice, silvestres, a lo que está diciendo. Esto es para que entendamos lo que estamos leyendo aquí en el verso 4. Dice que los testigos son 2 olivos y 2 candeleros. Ya leímos que los candeleros representan la iglesia, y estamos viendo que el olivo natural representa al pueblo de Israel y de Judá, que serán unidos. Pero recuerden que nosotros como gentiles
fuimos o hemos sido injertados en el olivo natural. O sea, Pablo en Efesios dice que nosotros antes no éramos pueblo de Dios, pero que ahora somos pueblo de Dios, porque Él derribó la pared, dice, intermedia que nos dividía a judíos de gentiles, y dice que Él derribó por la cruz, derribó la pared que nos dividía, y dice que de los dos pueblos hizo uno, un pueblo natural, que es el pueblo de Israel, y un pueblo espiritual, que somos nosotros. Por eso también en la carta a los Gálatas se dice que no solamente es judío el que lo es en lo natural, sino también espiritual. Entonces nosotros somos judíos espirituales en el contexto de la escritura, ¿sí? Somos la parte espiritual como iglesia, ¿ok? Ahora, en el capítulo 10 de Apocalipsis, que ya vimos, está este texto también que debemos de considerar en esto que estamos explicando. Dice Juan: se me dijo, debes de profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes, lo cual nos lleva directamente a la conversación sobre los dos testigos. Aquí podemos entender una cosa. Juan, en el sentido literal, ella no pudo profetizar porque él muere en la isla de Patmos, ¿sí? Entonces es evidente que usted tiene que pensar que él no iba a continuar esa predicación. Está hablando pues de que habría quien tendría que continuar con ese mensaje. En el verso 7 que leímos al principio, si usted fija sus ojos en el verso 7, mire lo que dice la escritura: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Ok? Entonces, la idea de que estos dos testigos representan un número que no solamente está hablando de uno, sino de más. O sea, dice dos testigos, pero no en el sentido de uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Está hablando de gente, o sea, de personas, en este caso nación de Israel como olivo natural, y el pueblo, el creyente, como olivo silvestre, porque dice que hará guerra contra los santos y los vencerá. Y estos son, dice, los que tienen el testimonio de Jesús y han guardado su palabra. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 13. Entonces, a ver, ¿quién es el que tiene o quiénes somos los que tenemos el testimonio de Jesús? La iglesia. No la tiene el mundo. Ahora, los judíos ahorita, no todos, porque no todos están convertidos. Hay judíos que están convertidos, pero no son todos, ¿sí? Entonces, recuerde que este mensaje, una vez que entre en la plenitud de los gentiles, entonces el Señor tratará, vuelvo a repetir, de manera directa con el pueblo de Israel para salvarlos. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos este pasaje de los dos testigos no como dos personas, sino lo que es el pueblo. O sea, el pueblo que es el candelero y el olivo injertado y el olivo natural, ¿verdad? Por ejemplo, en el verso 7 del capítulo 13 está lo que estoy diciendo. Váyase al capítulo 13, al verso 7 y al verso 10, que esto tiene relación con lo que acabo de leer. Y miren lo que dice este pasaje. Dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Ve? Entonces, aquí vemos pues cómo dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
Y en el capítulo 12, el verso 17 de Apocalipsis, dice: el dragón se enfureció contra la mujer. La mujer, en términos proféticos, es la nación de Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia. Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? La iglesia. ¿Y quiénes son los que guardan el testimonio de Jesús? Pues nosotros. Por eso dice: fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. Entonces, la mujer, repito, en el término profético se refiere a el pueblo de Israel, y la descendencia somos nosotros, o los que vienen, ¿sí? Y bueno, ya leímos el capítulo 11, dice: después de 3 días y medio, el aliento de vida será enviado por Dios, y entrará en ellos y se pondrán de pie, y gran temor se apoderará de los que le vieron. Entonces oirán una gran voz desde el cielo que diga: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo observarán. Esto está hablando de una resurrección, ¿sí? De una resurrección. Y esto está también explicado en otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, vamos a leer 1 de Tesalonicenses 4. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4 para que usted se dé cuenta de lo que está diciendo aquí la Escritura tocante a esta primera resurrección, ¿sí? 1 de Tesalonicenses 4. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, vamos a leer del verso del 13. Les voy a leer del 13 en adelante. Dice, está hablando de la venida del Señor, y Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que ya están reposando en el polvo de la tierra, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron o murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre, ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces, estos dos pasajes finales nos están hablando, como dije, de una resurrección, que una vez que estos testigos sean muertos, dice que después de 3 días resucitarán, porque dice que las naciones van a impedir que estos muertos, o estos testigos que fueron muertos, ya estamos hablando de las multitudes, dice que impedirán que sean enterrados, ¿sí? Entonces la Biblia dice que el Señor viene en las nubes para dar su galardón a cada uno, dice, según fuera su obra, dice, y todo ojo le verá, ¿sí? Por eso en la diapositiva anterior, ¿verdad?, vemos este término que dice: suban acá, y subieron en una nube, y sus enemigos lo observaban. Entonces, esto que estamos viendo, hermanos, esta parte simbólica de los testigos, repito, esto es, yo lo estoy poniendo delante de ustedes para que ustedes consideren lo que estamos diciendo. Repito, la Escritura literalmente no está diciendo el nombre de quiénes son esos dos testigos, ¿verdad? Pero podemos, por la Escritura, en base a esto que hemos visto, tener, ¿verdad?, una aproximación para comprender que hay un pueblo de Israel que será sellado, y que ellos tendrán, ¿verdad?, una protección especial y una función particular, y la iglesia, ¿verdad?, que le ha sido dado el testimonio de Jesús. Recuerde que en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el verso 8, si mal no recuerdo, el Señor dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me seréis ¿qué? Testigos.
Entonces, quien testifica de Jesús en esta tierra somos nosotros, como iglesia. Ahora, el candelero a la luz de la Escritura, el candelero, como ya lo expliqué al principio, simboliza iglesia. Entonces, por eso dice, estos dos testigos, dice, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie en la tierra delante de Dios. Entonces, ya explicamos también que los dos olivos, uno tiene que ver con el pueblo de Israel, que es el olivo natural, y otro, el olivo silvestre, que tiene que ver con todos los gentiles, con todos los que no somos judíos de nacimiento, y que fuimos injertados, que fuimos adoptados como pueblo, que fuimos puestos dentro de la familia de Dios por la incredulidad del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel rechazó al Señor y nosotros le recibimos. Tan es así que al día de hoy la nación de Israel todavía, ¿verdad?, está esperando al Mesías. Y como lo hemos ido comentando poco a poco, ¿a quién van a recibir ellos? Al anticristo, ¿verdad? Pero dice que a la mitad de la semana se volverá y invalidará el pacto, y entonces ellos lo van a conocer como Él es. Por eso todos estos eventos tienen que ver con la última semana, con la última mitad de la semana profética. Entonces recuerden que en profecía 7 años equivale a una semana. Entonces los 3260 días tienen que ver con 3 años y medio, que es la última mitad de la semana profética antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para que más o menos, probablemente le suene mucho, hermano, y se le puede hacer complicado, pero como le digo, usted relea lo que estamos platicando, lo que estamos viendo, porque eso le va a ayudar gradualmente a ir comprendiendo. Porque yo entiendo, ¿verdad?, que cuando no se ha hecho un estudio concienzudo, a veces puede sonar como mucha información, ¿verdad? Y repito, yo estoy tratando de hacerlo lo más sintetizado que se pueda, que pueda ser digerible, pero es parte de lo mismo. O sea, recuerde que todos vamos asimilando poco a poco y llega un momento en que vamos teniendo más comprensión, ¿verdad? Eso es algo natural. El asunto es, pues cuando no leemos, pues estamos en blanco, ¿no? Entonces, relea lo que estamos viendo y usted va a ir recordando lo que hablamos y va a ir conectando poco a poco las cosas. Amén, hermanos. Bueno, entonces, como decíamos, estos son algunos aspectos, ¿no?, que podemos nosotros notar en cuanto a esta parte de la profecía, ¿verdad? Ahora repito, ¿qué tan relevante es que usted sepa quiénes son los testigos? Que si usted entiende esta parte, ¿qué tan relevante es? Mire, el Señor dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Le dijo a una de las iglesias. A otra iglesia le dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Y a otro le dijo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Ven? Entonces, nosotros como creyentes, esa es la premisa sobre la que nosotros tenemos que trabajar. Porque hay quienes dicen: no, pues que nosotros no vamos a pasar por la tribulación. No, pues que nosotros sí vamos a pasar por la tribulación. No, pues que nosotros vamos a tomar una parte de la tribulación. Mire, hermano, es evidente, ¿verdad?, que tratar de comprender toda la profecía no es cosa fácil. No es imposible, pero no es cosa fácil. Requiere de tiempo, requiere de estudio, requiere de oración, requiere de buscar a Dios, ¿verdad? Y repito, no que no se pueda. Sí, claro que sí, porque para eso está. Porque la Biblia dice que es bienaventurado el que lee, dice, la profecía de este libro. O sea, el solo hecho de que nosotros estemos estudiando esta parte de la escritura, de la Biblia, somos bienaventurados. Entonces, la profecía siempre tiene el propósito de advertir, ¿sí? De advertir, de consolar, de edificar. O sea, no es para infundirle temor a la gente, y menos al creyente.
sino es para que se prepare, para que sepa, para que comprenda. Por eso la Biblia dice que examinemos todo, que retengamos lo bueno, que nos abstengamos de cualquier especie de mal, y dice que no menospreciemos las profecías. Porque hay gente que dice: no, hermano, es que a mí no me gusta estudiar la profecía porque no la entiendo. Pues claro, pues que si no la estudia, pues no la va a entender nunca. ¿Sí me explico? Pero cuando usted dice: bueno, voy a estudiar, voy a investigar, voy a orar, Dios le va a dar revelación. ¿Por qué? Porque para eso la Biblia dice que Pablo oraba por los hermanos en Éfeso. Dice: para que Dios les dé, dice, espíritu de sabiduría, de inteligencia y de revelación. Entonces en nuestras oraciones nosotros podemos decirle al Señor: Señor, dame revelación de tu palabra, dame entendimiento de tu palabra. Yo no entiendo mucho, pero yo sé que tú eres el dueño de la profecía, el autor de la profecía. ¿Cómo no me vas a revelar? ¿Verdad? Y entonces ya cuando usted empieza y lee, entonces va a notar cómo Dios le va a ir dando entendimiento, hermano. Recuerden que todas las cosas se aprenden, ¿sí? Entonces, pues vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Con esta parte, todavía no hemos terminado, ¿sí? Hermano, yo me gustaría comentar, hay otro versículo que se encuentra en Daniel 12:2, que también habla de lo que dice en 1 Tesalonicenses, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confesión perpetua. Amén. Esa es la resurrección de justos y injustos, ¿verdad? Que obviamente eso se va a explicar más adelante, porque la resurrección de justos se da en un tiempo y la de injustos se da en otro momento. Entonces son dos resurrecciones, pero no son simultáneas. Una se da primero y otra se da después. Lo vamos a estar explicando. Entonces, como le digo, ahorita vamos hasta aquí, hermano. Hay otras cosas que están relacionadas con este capítulo, pero digo, van a venir en la explicación más adelante, en los siguientes capítulos, el capítulo 13, capítulo 17, etc. Y voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa en el recorrido de los capítulos, porque voy a enseñarles un aspecto que tiene que ver con tribulación, y voy a enseñarles un aspecto que tiene que ver con tecnología, que es el cumplimiento también de la profecía, de una área de la profecía que tiene que ver con la marca. Entonces esos temas, esos dos los voy a manejar aparte, porque en la marca de la bestia, yo tengo un estudio de eso, pero esto que voy a mostrarles nuevo, es algo que está actualizado, más actualizado con las cosas que están surgiendo hoy, y vamos a ir captando algunas cosas que nos van a ayudar a comprender por lo que ha estado sucediendo, cómo ha estado evolucionando la tecnología, y cómo en un principio se creía que ciertas cosas podían ser un prototipo de la marca de la bestia, y cómo hoy por hoy estamos viendo una sofisticación en la tecnología que también apunta a que eso puede ser una forma de marca. Entonces hay muchas cosas que han estado cambiando y que son buenas que las conozcamos, ¿verdad? Entonces, pues vamos, hermanos, a ponernos de pie, ¿verdad? Para terminar aquí. Y vamos a despedirnos, hermanos, recordándole, ¿verdad?, que con la ayuda del Señor estamos aquí el domingo a las 10, hermano, de la mañana.